Paz, hermanos, Dios les bendiga. Desde Villa Ballester queremos traer palabra del Señor para todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo. Nos enseña la palabra de Dios que Cristo vino a anunciar el Evangelio. Entonces, desde aquí, desde Villa Ballester, partido de General San Martín, nos presentamos ante toda la querida audiencia que nos está escuchando. Yo soy el pastor Roberto Badalasi. Me acompaña es mi hijo Bautista, el cual se va a pasar a presentar. Amén, hermanos, que Dios los bendiga. Acá estamos para predicarte la palabra de Dios. Yo soy Bautista Badalasi y vamos a ir a la santa palabra de Dios en Hechos 26, 27. Vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Fíjese lo que nos enseña aquí la palabra del Señor, que luego la vamos a ampliar, estos versículos que me ha leído mi hijo. Pero todos conocemos la vida de San Pablo, ¿no? En el principio llamado Saulo de Tarso. Ya en sus últimos momentos, donde él se encontraba preso por anunciar la palabra de Dios, no por ser un delincuente, sino por predicar la palabra del Señor como el Señor Jesucristo le había enseñado. Y estaba interrogado por el rey Agripa, este rey que venía de la, vamos a poder decir así, emparentados familiares de los Herodes, y que estaba con el gobernador también, llamado Festo, el cual también estaban interrogando a San Pablo por cuanto los judíos le habían acusado de grandes irregularidades por predicar la palabra de Dios. Pero nos enseña la palabra del Señor y vamos a leer desde el verso 24 del capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles, donde leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estas palabras, y lleva de título: Pablo insta a Agripa a que crea. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te volvieron loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Pues no se ha hecho esto en ningún rincón, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees». Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiese apelado a César? Acá vemos a un rey que estaba usurpando el cargo ahí en Palestina, usurpando porque no era judío, porque realmente había sido puesto por el Imperio Romano, que en ese momento gobernaba el mundo antiguo. Y ahí tenemos a un gobernador llamado Festo, que trató de loco a San Pablo por cuanto él le habló y les enseñó que el camino a Damasco
había visto al Señor Jesucristo, al cual le había dicho que él predicara el Evangelio y que comenzara a predicar la palabra de Dios, y nos dice que él primeramente ahí en Damasco predica la palabra y luego en Jerusalén, y les enseña que predicando la palabra de Dios en el templo fue puesto preso por los gobernantes que estaban ahí en Jerusalén. Pero nos enseña la palabra del Señor aquí que hay algo tan interesante, que en el principio nuestro hermano Bautista no leyó estos dos versículos que son claves y que hoy quiero compartirlos con ustedes, o sea, el versículo 27 y 28, que nos dice así: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Le hace una pregunta. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo sabía de que este rey Agripa, aunque era un rey pagano que estaba usurpando ahí el reinado en Palestina, creía a los profetas también, creía a la escritura, creía a lo que los sacerdotes hebreos predicaban, y le dice: yo sé que crees. Fíjese. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen fuesen hechos como soy yo. Fíjese qué interesante lo que nos dice la palabra de Dios. Acá el apóstol San Pablo le predica la palabra del Señor a este rey, a este gobernante y a los demás que estaban ahí para juzgarlo. Y entonces él le dice al rey: ¿tú crees a los profetas? Yo no digo nada más de lo que dijeron los profetas y de lo que está escrito en la ley. Por eso soy juzgado, por predicar lo que ellos mismos dijeron, que Cristo, el ungido, el Mesías, iba a venir, iba a nacer, iba a morir y iba a resucitar. No digo más de lo que está escrito en la ley. Y entonces Agripa le dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Qué interesante lo que este rey le dice al apóstol San Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Pero en un momento, luego de seguirle hablando la palabra del Señor, nos dice que tanto el rey como el gobernador se levantan y dejan de escucharlo a Pablo y se van. ¿Qué oportunidad se perdió el rey Agripa? ¿Qué oportunidad se perdió Festo el gobernador? De poder creer, de poder ser persuadidos a creer en la palabra del Señor. Y hoy en día esta historia se repite. ¿Cuántas veces un familiar es creyente evangélico, un esposo o una esposa, y ven la actitud de ese esposo o de esa esposa creyente? Y muchas veces yo he hablado o le he predicado a muchas personas y me han dicho: sí, yo tengo a mi esposa que es creyente. ¿Y usted no se congrega? ¿No va? No, yo no, pero yo creo. Y otros dicen: sí, yo tengo un pariente, tengo un hermano, tengo una hermana, que ellos creen, que ellos son evangélicos. ¿Y usted? Sí, yo creo en eso, pero no voy, yo no tengo interés, o sí, pero yo creo. Pero fíjese lo que acá nos enseña la palabra del Señor, que lo que decía este rey Agripa a San Pablo le dijo: por poco me persuades a ser cristiano. Hay un viejo himno en el Himnario de Gloria, que aquellos que peinamos algunas canas lo recordamos, que dice este himno, dice que por poco realmente el poco no sirve. Este himno que reza y nos enseña en estos Himnarios de Gloria tan lindos, que nos dice que por poco
no sirve para nada. El ay va a venir, el ay y el crujir de dientes, por no haber creído, por no haber sido persuadido, por poco dice. Y realmente ese poco no es de valor en la presencia del Señor. Por poco me persuades a ser cristiano. Qué interesante es, querido amigo y hermano, ¿qué es ser cristiano? Muchas veces nosotros hablamos con personas y le decimos, ¿usted cree en Cristo? Sí creo, yo soy cristiano. Y luego interrogando un poquito más, nos enseñan que verdaderamente no son cristianos, sino que creen porque heredaron una religión pseudo cristiana, o porque cuando eran bebés le tiraron agua en la cabeza y le pusieron una máscara y le dijeron, sos cristiano, y todos nosotros, en mi caso también, creí pensando que era cristiano. Pero cuando abrí la palabra de Dios, recién a los 19 años de mi edad, conocí que yo no era cristiano, sino que era un simpatizante del cristianismo. Una cosa es ser verdaderamente cristiano y otra cosa es ser simpatizante del cristianismo. Por poco me persuade, dijo Agripa el rey, a ser cristiano. Sabes que el casi, decía este himno antiguo del Himnario de Gloria, sabes que el casi no es de valor en la presencia del justo rey. Ay del que muere casi creyendo, completamente perdido es, decía este himno del Himnario de Gloria. Casi creyendo, casi creyó el rey Agripa, casi me persuades a ser cristiano. Qué interesante. Pero unos minutos antes le dije, ¿sabe lo que es ser cristiano? Ser cristiano es tener una relación con Dios. Por eso decimos que el verdadero cristianismo no es una religión, sino que es una relación con Dios. La palabra religión y relación suenan parecidas, pero no tienen nada que ver. La religión, hay tantas religiones en el mundo y algunas se hacen llamar cristianas y son pseudo cristianas, o sea, falsas cristianos. Hoy realmente el mundo entero, en muchas partes del mundo, se hacen llamar cristianos y no tienen nada que ver con Cristo, sino que están en una religión muerta, que se hace llamar cristiana también, pero que no tiene nada que ver con Jesucristo y que nació 330 años después de Cristo por un emperador romano llamado Constantino, que él fingió ser cristiano, aceptó parte del cristianismo, pero también aceptó los dioses del África, los dioses de Babilonia, hizo una ensalada rusa, hizo una religión oficial. Pero la palabra de Dios nos enseña que ser cristiano es tener verdaderamente una relación con Dios. Es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y vivir el Evangelio que Jesús nos enseñó en su palabra. ¿Cómo podemos ser cristianos si no aceptamos a Cristo en nuestro corazón? ¿Cómo podemos ser cristianos si no leemos la palabra de Dios, si no aceptamos lo que Cristo vino a predicar? ¿Y qué vino Cristo a predicar? Una religión. Jesús vino a predicar el Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Que muchas veces esta palabra es tan discriminada, que muchas veces es tan rechazada. La palabra Evangelio significa buenas noticias. ¿Cuáles son estas buenas noticias? Que Dios envió a su Hijo al mundo para dar su vida por nosotros pecadores, y que al aceptarle a Jesús como Señor y Salvador, el Señor perdona nuestros pecados y nos hace una nueva criatura, una nueva creación. Dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces yo te insto a ti, querido amigo y amiga, a aceptarle a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador, a que creas de verdad, no casi creyendo,
Dice, por poco me persuades. Dice, a ser cristiano, dijo el rey Agripa. Y San Pablo le dice, o por poco o por mucho, no solamente tú, sino todos los que me están escuchando aquí en este lugar, sean convertidos como fui convertido yo. Por eso, querido amigo y hermano, si tú casi crees, si tú todavía por ese casi, por ese por poco, no te persuades a creer en el Evangelio de Cristo, yo te insto en este día a creer en Jesucristo, el Señor y Creador de todas las cosas, porque no hay en otro salvación. Dice, porque hay un solo nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, y ese es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque dice la palabra de Dios que hay un solo mediador o intermediario entre Dios y los hombres, y se llama Jesús. La falsa religión pone santos, pone vírgenes, ponen gente que no tiene nada que ver con la intervención que Cristo tiene con su Padre. El único mediador intermediario entre Dios y los hombres, dice la palabra de Dios, la autoritativa palabra de Dios, la única que tiene autoridad para enseñar la Biblia, nos enseña que hay un solo mediador o intermediario entre Dios y los hombres y que se llama el Señor Jesús. Por eso tú clama a Dios, acepta a Jesús como Señor y Salvador, confiesa tus pecados a Dios en el nombre de Jesús. No vayas ante un hombre a confesar tu pecado porque estás perdiendo el tiempo. Es lo mismo que vayas delante de un psicólogo a confesar tus cosas. El hombre no te puede perdonar. ¿Sabes por qué? Porque la falsa religión te enseña y te dice, tus pecados te son perdonados. Haz esta penitencia o haz esta serie de oraciones y yo te perdono en el nombre de Dios. No hay hombre capaz de poder perdonar a otro hombre, porque nos enseña la palabra de Dios que todo pecado o desobediencia es contra Dios y todo perdón viene de Dios. Entonces no hay sacerdote de ninguna institución, ya sea evangélica, judía, protestante, católica o de la denominación que sea, que pueda perdonar pecados. El único que perdona pecado es Dios. Todo perdón viene de Dios. Entonces tú ve delante de Dios en el nombre de Jesucristo, confiesa tu pecado a Dios, pídele que te perdone, que te haga una nueva creación, que te haga una nueva criatura y sigue el evangelio verdadero que Jesús vino a predicar. Jesús no vino a predicar una religión, Jesús vino a predicar una relación con Dios. Esa relación se llama evangelio. Acá el rey Agripa le dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Querido amigo y hermano, por poco o por mucho, conviértete en un verdadero cristiano. Al seguir a Jesucristo y el precioso evangelio que Jesús vino a enseñar, te conviertes en un verdadero cristiano y tienes que ser luz en el mundo y dar ejemplo como un verdadero cristiano y no causarle vergüenza a Dios con nuestras malas obras, con nuestras malas actitudes. Yo te invito a hacer una oración. Si todavía nunca has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, o si tal vez ya lo has aceptado pero te has alejado del Señor, o tal vez estás en una religión pseudo cristiana o pagana, en este momento haz conmigo esta oración para aceptar a Jesucristo y aceptar el verdadero evangelio que Jesús vino a predicar. Cierra tus ojos, eleva tu corazón a Dios y repite con fe estas palabras. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, vengo ante tu presencia, acepto a Jesucristo en mi corazón, acepto el verdadero evangelio que Jesús vino a predicar, estas buenas noticias que me dicen que Dios me quiere perdonar por medio del sacrificio y el derramamiento de la sangre de Jesús. Yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Entra por fe en mi corazón, hazme una nueva criatura, perdóname todos mis pecados desde que tuve conciencia hasta este día y salva a toda mi familia. Quítale el velo que tienen los ojos, mis familiares,
Mis amigos, aquellos que no conocen el Evangelio todavía, que se caigan las escamas de sus ojos y que puedan ver libremente tu camino. Tú eres el camino, la verdad y la vida, y yo te acepto en mi corazón como Señor y Salvador. Amén.